Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mi amada familia que está en sintonía de Tiempo con Dios, espero que les haya gustado lo que les traje el día de ayer. Continuamos hablando de toda esa cantidad de mentiras y engaños que por siglos nos han metido y nos han creído que eso es sano, no tiene nada de malo. Malo no, re malo, pero lo vamos a seguir estudiando. Ya queda en su conciencia si le hacen caso al ladrón que roba, mata y destruye, o le hacen caso al soberano Dios del universo, al creador de los cielos, de los cielos de los cielos, de la tierra, y a ese bendito Jesús que vino y murió en la cruz del Calvario para liberarnos de todas esas trampas y mentiras que se había inventado el ladrón por muchos siglos para engañar a la humanidad. Bueno, como introducción que es particular para mí de todos los días antes de iniciar lo que ya está preparado, vamos a la palabra. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, nos habla diciéndonos: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¡Ojo! Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es un interesante pensamiento. Significa literalmente preparar nuestra mente para la acción. Como creyentes, estamos llamados a llenar nuestras mentes de pensamientos positivos y echar fuera cualquier otro pensamiento que nos obstaculice, incluyendo aquellos centrados en nuestros errores o en los errores de los demás. En su libro Descubriendo lo mejor de la gente, Alan Lloyd McGinnis describía su visita dominical a la iglesia con el doctor Norman Vincent Peale. Ha pastoreado en Nueva York durante 50 años, y mientras el anciano ministro se paraba en el púlpito y comenzaba a hablar, McGinnis se iba percatando de por qué la congregación no quería permitirle al doctor Peale que se retirara a pesar de sus 86 años. Él predicó un dinámico mensaje sobre el tema de la angustia y la duda. ¿Cuántos los amados oyentes y televidentes de Tiempo con Dios? Uy, esto es para mí. Contó historia tras historia de personas que con la ayuda de Dios habían vencido sus problemas. ¿Cómo no? Después del servicio, McGinnis felicitó al pastor por su estimulante mensaje y beneficiosas ilustraciones. El doctor Peale dijo que muchas personas le han criticado a través de los años por contar tantas historias positivas. Pero él continúa utilizando estas ilustraciones, dijo, porque la Biblia no nos dice que ensayemos los fracasos una y otra vez. ¿No es este un proceso interesante? ¿Ensayar los fracasos? Esto es lo que muchos de nosotros hacemos, volver sobre nuestros fracasos pasados una y otra vez en vez de pensar en que Dios obró en el pasado y lo hará en el futuro. Óigame, ceñir los lomos de nuestro entendimiento es reubicar nuestros pensamientos en la dirección en que Dios está obrando y obrará en el futuro, y no pensar en aquello en que hemos fallado. Si usted va a practicar o ensayar algo, practíquese en las capacidades de Dios
y en sus victorias, y cuando mire a su cónyuge, no piense en por qué razón él o ella le dejaron caer en ese problema. Estos pensamientos le dejarían a él o a ella cautivos en el pasado de su mente. Más bien, practique los buenos recuerdos y las expectativas positivas, y con ello liberará también a su cónyuge. Que el Señor le bendiga. Bueno, en este segundo día continuamos hablando de el tradicional Halloween. Históricamente, los símbolos, costumbres y prácticas de Halloween, sin lugar a dudas, han tenido una variedad de influencias sobre ellos. Por ejemplo, en la antigua historia norteamericana el Halloween no fue practicado, ni es primariamente una fiesta inglesa o protestante. No fue practicado extensamente, sino hasta el siglo XX. Inicialmente fue practicado únicamente dentro de aquellas colonias católicas irlandesas, hasta que miles de irlandeses que emigraron durante la gran hambre por la papa trajeron estas costumbres. En algún grado, nuestro moderno Halloween es una fiesta irlandesa cuyos orígenes se remontan al festival celta. Irlanda es el único país del mundo donde actualmente el Halloween es una fiesta nacional. ¿Cómo le parece? Al mismo tiempo, el surgimiento en popularidad del Halloween en Norteamérica coincide aproximadamente con el resurgimiento nacional espiritista que comenzó en el año 1848. Entre las costumbres prácticas y modernas del Halloween podemos ver las probables o posibles influencias. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. La primera influencia, la linterna de Jack. Óigame, ¿qué es esto? La calabaza hueca pudo haberse originado con la costumbre de las brujas de llevar una calavera con una vela encima para iluminar el camino hacia sus reuniones. Pero en medio de los irlandeses que emigraron a Norteamérica, como hemos visto, se originó la popularización de Halloween, así que la leyenda de Jack irlandés explica la linterna de Jack. Esta leyenda dice que hubo un borracho mezquino llamado Jack, quien le jugó una treta al diablo, haciéndolo subir a un árbol de manzana con el fin de que cogiera una. Mientras tanto, Jack hizo una cruz en el tronco del árbol, con lo cual le exigió al diablo que jurara no perseguiría su alma. Condición que el diablo aceptó de mala gana. Cuando Jack murió, fue arrojado de las puertas del cielo debido a su vida de embriaguez y egoísmo. Era un borracho. Luego fue enviado a donde el diablo, pero también lo rechazó, cumpliendo su promesa. Al no encontrar lugar a donde ir, Jack fue condenado a vagar por la tierra. Cuando abandonaba el infierno, comiéndose un nabo, el diablo le arrojó un carbón encendido. Él puso
el carbón en el nabo y después entonces ha estado rondando la tierra con su linterna de Jack, buscando un lugar para descansar. Finalmente, las calabazas reemplazaron a los nabos, siendo mucho más fácil simbolizar el carbón del diablo dentro de una calabaza. Note la cantidad de tonterías que se inventa el ladrón para robar, matar y destruir, y de esta manera poner la mente en unos pensamientos inútiles, además de idiotas. Luego continúa el triqui o trick, burla o dulce. Eso es lo que traduce trick o trick. Y las costumbres del Halloween. Hay varias posibilidades para el origen de este pasatiempo. Una es que las brujas, según se dice, robaron los materiales necesarios para sus festivales. Los antiguos druidas creían que las brujas celebraban este día como algo muy especial, algo realmente cierto para las brujas modernas. La idea del trick o trick, burlan o tratando, está relacionada con los espíritus de los muertos dentro de lo pagano y además en la historia católica, por ejemplo, entre los antiguos druidas, se creía que a los espíritus que venían en tropel a las casas de los vivos se les debía dar la bienvenida con un gran banquete. Al final de la fiesta, los aldeanos acostumbraban ponerse máscaras para representar las almas de los muertos, desfilando hasta las afueras del pueblo donde arrojaban a los espíritus. Ay, Señor, cuántas trampas. Como hemos notado, Halloween era una noche en la cual perniciosos y malignos espíritus vagaban libremente. Como en el moderno saber del poltergeist, le jugaban tretas a los vivos, lo cual era ventajoso, dándole latigazos a la gente, como suele ser su costumbre. Máscaras y disfraces eran usadas tanto para ahuyentar los espíritus como para evitar que fueran reconocidos por ellos. Especialmente en Irlanda, la gente piensa que los fantasmas y los espíritus rondan, óigame, durante la noche del Halloween, por lo cual encienden velas o linternas para mantenerlos alejados. Y si necesitan o necesitaban salir, utilizan los disfraces y las máscaras para asustarlos o impedir ser reconocidos por aquellos espantosos seres. ¡Cuánta mentira diabólica para engañar a la humanidad! Pretender engañar a personas que han sido salvos por ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y hay personas que en muchos casos le creen más a esas mentiras tramposas del Halloween, sus disfraces, sus máscaras y todo lo que actúa en ese tiempo, que a la verdad. Y el Señor Jesús lo dijo con mucha autoridad: hijos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero muchos para este tiempo prefieren estar atados a las mentiras del diablo, siguiendo el camino del Halloween, que creyéndole a lo que dice el Señor Jesús en la palabra. Conocer la verdad es ir a las Escrituras, leer las Sagradas Escrituras, y ahí se encuentra todo
lo que contrarresta todo este tiempo malévolo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Por eso es que los disfraces, hijos de Dios, que están en sintonía de Tiempo con Dios, y las máscaras de Halloween, podrían también estar relacionadas con el intento de ocultar la asistencia de uno a los festivales paganos, o como en el chamanismo tradicional y otras formas de animismo, cambiar la personalidad del que los usa para la comunicación con el mundo del espíritu. Allí los disfraces eran usados para protegerse de los malos espíritus. Los malos eran ellos. O el que usaba el disfraz podía absorber el poder del animal representado por la máscara y el disfraz. Por consiguiente, los disfraces de Halloween se habrían originado con los participantes a las ceremonias de los druidas celtas, quienes usaban cabezas y pieles de animales para adquirir la fortaleza de un determinado animal. Otra posible explicación para disfrazarse se origina con la práctica católica medieval de exhibir las reliquias de los santos en el Día de Todos los Santos. ¿Cuáles santos? La Biblia dice que santo no hay sino uno, Dios. Como las iglesias más pobres no podían facilitar reliquias, instituyeron una procesión en donde los parroquianos se vestían como el santo patrono. Los demás se vestían como ángeles o demonios y cada uno desfilaba alrededor del cementerio de la parroquia. ¿Cómo le parece? Ir de puerta en puerta vociferando y procurando regalos era la práctica druida de mendigar material para hacer las grandes fogatas. Como veremos luego, esto también está relacionado con el concepto católico del purgatorio y la costumbre de mendigar por un ponqué del alma. Ir de puerta en puerta vociferando y procurando regalos era la práctica druida de mendigar material para hacer las grandes fogatas. Como veremos luego, esto también está relacionado con el concepto católico del purgatorio y la costumbre de mendigar por un ponqué del alma. La costumbre de trick, burla, en el Halloween está relacionada con la idea de que los espíritus y las brujas hacían daño durante esa noche especial. Que el Señor reprenda al diablo mentiroso. Por ejemplo, si el vivo no proveía comida o dulces para los espíritus, entonces ellos se burlaban de él. Tricks. La gente temía que si no honraban a los espíritus, podría sucederles cosas terribles. Los druidas también creían que al fracasar adorando a sus dioses, sufrirían desastrosas consecuencias. Por ejemplo, si los dioses no eran tratados apropiadamente en el ritual, ellos buscarían venganza. Además, alguna gente pronto comprendió que un perverso sentido del humor podría camuflarse para que
pudieran hacer bromas prácticas a otros y acusarlos con los espíritus o brujas que rondaban cerca. Mire cuántas cosas estamos aprendiendo que viene de siglos atrás, pero que lo estamos considerando para no seguir ese lineamiento absurdo de disfraces y de tener el Halloween como una fiesta pues muy sana porque es para los niños, pero en medio de todo están arrastrando maldiciones para los niños y para los hogares de los niños. Bueno, ahora hablemos de frutas y nueces. El Halloween involucra adornos de frutas para la mesa, tales como manzanas y nueces. 3 de las frutas sagradas, de los cuales eran la bellota, la manzana y las nueces, especialmente la avellana, que era considerada un dios, y la bellota, que era sagrada para estar asociada con el roble. Frutas y nueces también parecen estar relacionadas con la fiesta de la cosecha romana de la pomona. Por ejemplo, en la antigua Roma festejaban tomando sidra y cogiendo con la boca las manzanas que flotaban sobre el agua. Con los años se jugaba así para adivinar acerca de un romance o descubrir la futura pareja. Cuentos sobre fantasmas, ya que el Halloween era una noche donde se creía que las almas de los muertos estaban por todas partes. Buenos, malos o espíritus dañinos vagaban libremente. La costumbre de narrar historias de fantasmas durante el Halloween se originó como una natural consecuencia de tales creencias. Históricamente, ¿cómo se relaciona el Halloween con la Iglesia Católica? ¿Los muertos o los murciélagos? En la Edad Media, la Iglesia Católica intentó oponerse al paganismo involucrado en el Festival de Samhain, al hacer que el 1 de noviembre fuera el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre el Día de Todas las Almas. Como notamos, el Día de Todos los Santos era una celebración de los santos, especialmente de quienes fueron mártires. El Día de Todas las Almas llegó a ser un día de oración por todos los muertos con el propósito de ayudarles a salir del purgatorio. Ay, Dios mío. ¡Cuánta mentira! Esto no existe. Todo esto es falso. Todo se lo inventó el ladrón para despistar y para desviar las mentes de padres de familia, de hombres y mujeres que amaban a su esposo, a su esposa, y que van con incultura a seguir estos consejos que estaban en este material que Dios me lo ha puesto en mis manos para traérselo a ustedes. Ojo con esto. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, para finalizar en este sexto segmento, el 13 de mayo del año 609 o 610, el Papa Bonifacio IV congregó el Panteón Romano a la Virgen María y todos los mártires cristianos. En el año 835, el Papa Gregorio IV
transfirió la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre y la extendió hasta incluir a Todos los Santos. Así el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, el día después del Halloween, víspera de los santos o víspera de Todos los Santos, llegó a ser un día dedicado a la Iglesia Católica, a la Virgen María y a los santos. Y finalmente, el 2 de noviembre vino a ser el día de todas las almas, un día especial para rezar por los muertos. Como veremos, esta costumbre se originó con una visión sobrenatural de San Odilio, muerto en el año 1048. Recordando entonces a los antiguos druidas, la iglesia tradicional todavía enseña que los vivos, mediante varios actos, pueden aliviar los sufrimientos de los muertos. Pueden pedir por las almas que están atormentadas en el purgatorio y aliviar sus dolores mediante específicos actos sacrificiales, tales como penitencias, participación de los sacramentos, mortificación, el uso del rosario y buenas obras, tales como dar limosna. Las oraciones deben ser pronunciadas especialmente a la Virgen María, de quien se cree tiene el poder de libertar de los sufrimientos del purgatorio. Este concepto católico del purgatorio tiene muchos paralelos en otras religiones, pero la idea no es bíblica ni cristiana. Purgatorio para la Sagrada Escritura original no tiene nada que ver. Las penosas consecuencias de esta falsa enseñanza son ilustradas en muchos libros que deben tenerlos en cuenta y más adelante se los puedo enseñar o deletrear. Gracias por su compañía, gracias por su fidelidad, gracias porque con seguridad si usted está plantado allí, cerca a su televisor, cerca a su radio, van a entender las cosas delicadísimas que trae, las consecuencias que trae creer en todas estas cosas.